¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente ocurría dentro de los conventos, justo detrás de esas grandes puertas de hierro? La mayoría de las personas imagina un ambiente tranquilo, donde las monjas se dedican a la oración y al silencio, viviendo en total comunión con Dios. Esa visión de paz y serenidad es la que se ha difundido a lo largo de los siglos. Sin embargo, existe otro lado, mucho más oscuro, que pocos conocen. ¿Y si te dijera que detrás de esa fachada de pureza y devoción existían secretos tan oscuros y crueles que pocos se atreven a hablar de ellos? Imagina a una joven, llena de sueños y esperanzas, siendo arrancada de su vida, obligada a entrar en un convento, separada del mundo sin poder tomar decisiones. Una mujer antes libre, ahora sin voz, sin elección, sin la posibilidad de ver a su propia familia. ¿Cómo tendría que adaptarse a este nuevo mundo de reglas estrictas y, muchas veces, deshumanizantes? ¿Qué pasaría con ella para sobrevivir en un lugar donde su propia identidad era borrada? Y más aún, ¿qué ocurría con aquellas que se atrevían a intentar escapar? Esta no es una historia cualquiera. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir aquí es algo que se ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Una verdad difícil de digerir, pero te advierto, esta historia no es para los débiles. Lo que voy a compartir contigo puede cambiar completamente tu visión sobre los conventos y la historia de muchas mujeres que vivieron allí. ¿Piensas que la vida en los conventos se limitaba solo a la oración y la búsqueda de la pureza? Pues prepárate, porque lo que estaba oculto detrás de esas paredes de piedra hará que pongas en duda todo lo que pensabas saber sobre esos lugares sagrados. Si crees que la historia de las monjas es una historia de paz, oración y devoción, es hora de prepararte para escuchar algo mucho más oscuro que eso. Y recuerda, si no haces clic en me gusta y suscribirte ahora, podrías arrepentirte de no haber descubierto lo que realmente se encontraba tras las puertas de los conventos. Imagina la escena. Una joven llena de sueños y curiosidad sobre el mundo, criada en un entorno donde la fe y la devoción siempre fueron enseñadas como valores fundamentales. Desde pequeña, creció escuchando historias sobre cómo el llamado divino puede cambiar la vida de una persona, llevándola a una vida dedicada a la oración, la pureza y el servicio a Dios. Ella cree que el convento será un lugar de paz, transformación espiritual y compromiso con la fe. Sin embargo, un día sus padres, en una decisión que nunca podría haber previsto, le dicen que su destino ya está trazado. Será enviada a un convento sin entender completamente lo que eso significa. Sin cuestionar, sigue el destino impuesto por su familia, sin saber que su vida nunca sería la misma, llevando consigo la esperanza de que tal vez este fuera un camino para encontrar un propósito mayor. Se la lleva hasta la gran puerta de hierro del convento, que chirría al abrirse, revelando un mundo completamente diferente al que ella imaginaba. Un mundo de reglas severas, de silencio opresivo y de aislamiento emocional y físico. La vida dentro de los conventos siempre ha estado rodeada de misterio y para muchos se veía como un lugar de oración, dedicación y tranquilidad espiritual. Sin embargo, la realidad de muchas jóvenes que entraban allí era completamente diferente. Para estas jóvenes, el convento representaba no una búsqueda de una vida más cercana a Dios, sino una separación cruel de todo lo que conocían, sus familias, sus identidades y sus propios sueños. Lo que podría haber sido un espacio de paz y reflexión se convirtió, para muchas, en un lugar de dolor, pérdida y humillación. Algunas de estas niñas eran enviadas aún siendo pequeñas, sin comprender completamente lo que significaba ese destino, mientras que otras eran forzadas por sus propias familias a renunciar a su libertad, muchas veces debido a cuestiones de honor, estatus social o incluso para ocultar algún secreto.
Algunas, por su parte, realmente creían que estaban respondiendo a un llamado divino, pero al llegar al convento, pronto descubrieron que la promesa de paz y serenidad era, en realidad, una fachada. Una vez que las puertas se cerraban detrás de ellas, su mundo cambiaba por completo. Estaban atrapadas en un espacio donde sus voces eran silenciadas y sus cuerpos controlados por reglas rígidas y, muchas veces, deshumanizantes. Tan pronto como una nueva novicia llegaba al convento, lo primero que ocurría era un ritual de iniciación que la marcaría para siempre. Su cabello, que antes era una expresión de su identidad, era cortado de manera brusca y rápida, dejándola con una apariencia completamente diferente, como una señal clara de que estaba dejando atrás todo lo que conocía del mundo exterior. Ese corte de cabello representaba la pérdida de una parte de sí misma y una entrega total al convento, a una vida donde su identidad personal sería borrada en favor de la identidad religiosa. Además, sus ropas comunes, que representaban su vida fuera de los muros del convento, eran retiradas y reemplazadas por un hábito religioso. Las novicias eran entonces vestidas con el hábito de la orden, una vestimenta pesada y muchas veces incómoda, que las alejaba aún más del mundo que habían dejado atrás. En algunos conventos, el espejo estaba prohibido, una medida para evitar que las monjas se miraran, ya que la vanidad era vista como un pecado, un obstáculo para la pureza espiritual. Para muchas, esto significaba nunca más tener la oportunidad de mirar su propio rostro. La pérdida de la vanidad era una forma de controlar las emociones y la identidad de las mujeres, forzándolas a desprenderse de todo lo que las conectaba con el mundo fuera de esas puertas. Sin embargo, lo que muchas no sabían era que, además de las estrictas reglas de conducta y la total obediencia exigida, había algo aún más pesado que recaía sobre la vida de las monjas: la penitencia. Si una monja fallaba, ya fuera por desobedecer alguna regla, hablar en un momento inapropiado o mostrar signos de rebeldía, enfrentaría severos castigos. Algunas eran forzadas a pasar horas de rodillas sobre los fríos pisos de piedra, a menudo con dolores insoportables que recorrían sus cuerpos. Otras, por su parte, eran obligadas a ayunar durante largos períodos, como una forma de expiar pecados que, en muchos casos, ni siquiera habían cometido. Pero lo más impactante era el uso de los cilicios, un instrumento de tortura medieval, un cinturón de hierro con puntas afiladas que se ataba a la cintura o los muslos de las monjas. El objetivo era causar dolor constante, un dolor físico que recordaba la necesidad de purificación del alma. Este tipo de castigo no solo tenía como fin corregir comportamientos indeseables, sino también controlar el cuerpo y la mente de las mujeres. La idea era sofocar cualquier vestigio de deseo o voluntad personal, forzándolas a vivir una existencia en la que el dolor fuera una constante, haciendo imposible cualquier tipo de escape, ya fuera físico o psicológico. Con el tiempo, muchas mujeres que ingresaban en estos conventos empezaron a darse cuenta de que la vida que llevaban no tenía nada que ver con lo que habían imaginado. Lo que se les había prometido como un espacio de paz espiritual y crecimiento interior se transformó en una prisión emocional y física. La libertad que alguna vez tuvieron fuera de las puertas del convento ahora parecía un sueño lejano. Sentimientos como miedo, arrepentimiento y hasta desesperación empezaron a apoderarse de la mente de muchas de ellas. Estaban lejos de sus familias, lejos de cualquier tipo de apoyo emocional, y la vida que se les imponía parecía interminable. Pero lo más difícil de todo era la sensación de que no podían escapar. Para el mundo fuera de los conventos ya no existían.
Sus nombres, sus historias y sus identidades habían sido borrados y eran solo una pieza más dentro del sistema impersonal y cruel del convento. Aquellas que pensaban en escapar, que intentaban encontrar una salida a sus vidas, se enfrentaban a la dura realidad de que cualquier intento de fuga sería visto como un desafío al sistema y a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucedía con las monjas que osaban desafiar este sistema opresivo e intentaban escapar? Para ellas, el castigo era algo mucho más aterrador que cualquier castigo físico. Intentar escapar se consideraba un crimen gravísimo, no solo una desobediencia, sino un acto de rebelión contra la voluntad divina. Para las autoridades del convento, quien intentara huir era una amenaza al orden sagrado, una persona que se oponía al propósito mayor de servir a Dios. Si una novicia era atrapada intentando escapar, su destino sería sellado de una manera cruel e implacable. El castigo variaba de convento a convento, pero la mayoría enfrentaría penas severas y humillantes. Algunas eran encerradas en oscuros calabozos, donde quedaban aisladas durante días, semanas o incluso meses, sin ver la luz del sol. Este aislamiento absoluto tenía como objetivo quebrar la resistencia psicológica de la fugitiva, haciendo que se sintiera cada vez más perdida y desesperada. Sin comida o con solo lo mínimo necesario para sobrevivir, muchas caían en un estado de desesperación profunda y algunas simplemente no soportaban el sufrimiento. Además del confinamiento en celdas oscuras, había otros tipos de castigos, aún más humillantes y crueles. Algunas monjas eran forzadas a pasar por rituales de humillación pública, donde el objetivo era aplastar su dignidad y hacerlas sentir completamente insignificantes. Imagina una monja arrodillada en el centro del salón principal, con todas las demás a su alrededor, mirándola con desprecio. La Madre Superiora, con un látigo en la mano, caminaba lentamente hacia ella, y la acusación siempre era la misma. Has intentado huir de la voluntad de Dios. Ese momento de humillación pública era solo el principio, pues el castigo físico venía inmediatamente después. Con cada golpe del látigo, el dolor era insoportable, y el cuerpo de la monja, ya agotado y marcado por la privación, se desgarraba aún más. La humillación no solo estaba en el sufrimiento físico, sino en la destrucción completa de su autoestima y dignidad. Para muchas, este castigo no tenía fin y se extendía hasta que sus cuerpos no pudieran soportarlo más. El objetivo era claro: hacer que cualquier pensamiento de rebelión fuera aplastado de manera brutal. El castigo para las monjas que intentaban escapar no siempre terminaba con el castigo físico. Para algunas, el destino era aún más sombrío. Aquellas que no sobrevivían al sufrimiento impuesto simplemente eran descartadas, como si sus vidas no tuvieran ningún valor. Circulaban historias oscuras entre los conventos, hablando de tumbas sin nombre, de sepulturas secretas, donde las rebeldes eran enterradas sin ningún registro o ceremonia. En muchos conventos, estas mujeres desaparecían sin dejar rastro. Sus familias nunca serían notificadas y el mundo exterior ni siquiera sabría de su muerte. Aquellas que intentaban escapar y no lo lograban, a menudo desaparecían por completo y sus cuerpos eran ocultados de manera tan eficiente que nadie jamás supo lo que les ocurrió. Algunos conventos tenían cementerios internos, donde las muertes eran registradas de manera oscura, sin ningún tipo de identificación ni honor para estas mujeres que habían dado todo, incluso sus propias vidas, por una vida de fe que resultó ser extremadamente cruel. Pero ¿qué sucedió con las que lograron escapar? ¿Qué pasó con ellas después de cruzar las puertas del convento? La verdad es que, en el mundo exterior, estas mujeres a menudo se encontraban en una situación igualmente desesperante. Ahora estaban marcadas por un estigma profundo.
Muchas fueron rechazadas por sus propias familias, que temían ser malditas por acoger a una fugitiva de Dios, una mujer que había desafiado las órdenes sagradas. Algunas de ellas fueron capturadas nuevamente, llevadas de vuelta a los conventos y recibieron castigos aún más severos que antes. La posibilidad de una vida fuera del convento para estas mujeres era prácticamente inexistente. Algunas intentaron refugiarse en otros lugares, pero eran constantemente cazadas, ya sea por personas de la propia orden o por familiares preocupados por la vergüenza que una fuga pudiera traer. Otras desaparecieron sin dejar rastros, como si nunca hubieran existido. Era un destino doble: o las mujeres se veían obligadas a regresar a su prisión, o se perdían en la sociedad, sin rumbo, sin apoyo. Ahora, al reflexionar sobre todo esto, es imposible no sentir una profunda sensación de horror y tristeza por las mujeres que vivieron bajo ese régimen. Fueron arrancadas de sus vidas, de sus familias, y arrojadas a un sistema que las veía solo como instrumentos de fe, sin ninguna consideración por sus emociones, deseos o necesidades humanas. Sin embargo, lo que más impresiona es el hecho de que muchas de estas mujeres, a pesar de toda la represión, todavía intentaron resistir de alguna forma. Algunas, con más coraje, desafiaron el sistema, buscando una manera de escapar. Otras, sin embargo, aceptaron el destino impuesto, viviendo sus vidas de acuerdo con las reglas, incluso si eso significaba perder su propia esencia. El miedo a ser castigadas o aisladas era tan grande que muchas simplemente dejaron de intentar rebelarse. La opresión dentro de los conventos no era solo física, sino psicológica, llevando a muchas a perder la esperanza de cualquier tipo de salvación o libertad. La sensación de estar atrapada, no solo en las celdas, sino en su propia mente, era asfixiante. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el impacto de tales instituciones y los sistemas de control que existían, no solo dentro de los conventos, sino en muchas otras partes de la sociedad. Cuando se le quita la libertad a una persona y su propia voz es silenciada, es imposible que se sienta verdaderamente viva. Estas mujeres vivieron sus vidas privadas de la oportunidad de experimentar la alegría, el amor, la libertad e incluso la dignidad humana. Pero, ¿qué será de todas esas historias no contadas? ¿Cuántas mujeres sufrieron y murieron sin que el mundo exterior jamás supiera la verdadera extensión del dolor que enfrentaron? La historia de los conventos está llena de misterios no resueltos, y lo que sabemos hasta ahora puede ser solo una pequeña parte de la realidad que estuvo oculta durante siglos.